¿Alguna vez has sentido que todo lo que te rodea parece estar perdido? Quizás tus decisiones no han sido las mejores, tal vez te has alejado de tus principios, o quizás simplemente sientes que todo está fuera de control. Si alguna vez te has sentido así, puede que esta historia te suene familiar. ¿Recuerdas aquella parábola sobre el hijo pródigo? Esa historia que nos habla de redención, arrepentimiento y, por supuesto, el regreso a casa. Hoy vamos a desentrañar por qué este relato milenario puede estar más cerca de nuestra realidad que nunca, y cómo, al igual que el hijo pródigo, muchos en la generación Z podrían estar buscando ese regreso. El hijo pródigo es una de esas historias que, aunque pareciera estar atrapada en el pasado, resuena de manera inquietante en el presente. La historia, escrita hace siglos, nos cuenta sobre un joven que decide abandonar la vida cómoda y segura de su hogar para perseguir su propio camino. Toma su herencia, la gasta en placeres y excesos, solo para encontrarse, poco después, en la ruina total. Sin dinero, sin amigos, y con el orgullo destrozado. Se ve forzado a regresar, a buscar el perdón de un padre que, lejos de castigar, lo recibe con los brazos abiertos. Pero lo que pasa después es lo que realmente importa. Es la reconciliación. Es el regreso a lo que nunca debió dejarse atrás. Y este regreso es algo más que una simple vuelta a casa. Es un renacimiento. Una oportunidad para corregir los errores, para empezar de nuevo. Es la búsqueda de redención. Ahora, lo que debes preguntarte es esto: ¿cómo se relaciona todo esto con la generación Z? La generación Z, esos jóvenes nacidos entre los años 1997 y 2012, ha crecido en un mundo de cambios vertiginosos. Han sido testigos de revoluciones tecnológicas, crisis económicas y de la creciente incertidumbre social. Vivimos en una era donde las redes sociales dominan nuestras vidas, donde las expectativas son tan altas como los estándares de belleza, riqueza y éxito. El panorama se ve aterrador para muchos. Pero aquí está lo interesante. A pesar de todo eso, la generación Z sigue buscando algo. Algo más profundo, algo que les dé propósito, algo que les devuelva el sentido de pertenencia. Aquí es donde entra el regreso del hijo pródigo. Porque, aunque los tiempos hayan cambiado, la necesidad humana de redención, de reconciliación con uno mismo y con los demás, sigue intacta. Piensa por un momento en el hijo pródigo. Al principio, parecía tenerlo todo. Vivía cómodamente en la casa de su padre, pero no fue suficiente. Quiso más. Quiso experimentar el mundo, la libertad, el poder. Y fue a través de su huida que encontró la realidad de la vida, la desesperación, la soledad y la pobreza. Lo que parecía ser una aventura emocionante se convirtió en un ciclo de sufrimiento. Ahora, ¿no es esto lo que le está pasando a muchos jóvenes hoy en día? Esta búsqueda de lo que se considera libertad a veces lleva a caminos oscuros. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas que no son reales, y en ese afán de ser algo que no somos, muchos terminan desilusionados. La generación Z está rodeada de posibilidades infinitas, pero también de un vacío que nadie parece estar dispuesto a llenar. Pero aquí está el giro en la historia. El hijo pródigo, cuando se da cuenta de su error, decide regresar. Y es en su regreso cuando ocurre lo que nadie espera: su padre no lo rechaza. Al contrario, lo recibe con los brazos abiertos. Lo cubre con un manto, le da un anillo y celebra su regreso con un festín. Lo que parece un simple acto de perdón es, en realidad, una profunda lección sobre el amor incondicional, la importancia del arrepentimiento y la capacidad humana de cambiar. Este es el mensaje oculto que, tal vez, la generación Z necesita escuchar hoy: siempre hay un camino de regreso. No importa cuán lejos hayas ido o cuán equivocado hayas estado. Siempre puedes volver, siempre puedes cambiar, siempre puedes encontrar un nuevo propósito. El arrepentimiento, lejos de ser una carga, es el primer paso hacia algo mejor. ¿Y qué hay de la esperanza? En un mundo donde todo parece girar en torno a lo superficial, donde la validación externa se busca en los likes y en los comentarios de las redes sociales, el regreso del hijo pródigo es un recordatorio de que lo más importante está dentro de nosotros. El valor no proviene de la imagen que proyectamos, sino de la autenticidad con la que nos enfrentamos a nuestras propias falencias. El regreso del hijo pródigo nos recuerda que el verdadero triunfo no está en la acumulación de riquezas o en la conquista de placeres fugaces, sino en la reconciliación con uno mismo y con los demás. Y, más importante aún, nos recuerda que el verdadero hogar no es un lugar físico, sino un estado interno de paz y comprensión. Así que, ¿qué significa esto para la generación Z? ¿Cómo puede esta parábola tan antigua ser relevante hoy? La respuesta es simple: la historia del hijo pródigo es un recordatorio de que todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos alejado de lo que realmente importa. La presión de ser perfectos, de tener éxito a toda costa, de cumplir con las expectativas sociales, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas.
Pero, al igual que el hijo pródigo, siempre podemos regresar. Siempre podemos encontrar el camino de vuelta. Es posible que no tengamos que ir tan lejos como el hijo pródigo, pero todos, en algún momento, debemos enfrentarnos a la necesidad de reconsiderar nuestras elecciones, nuestras prioridades y, sobre todo, nuestra conexión con lo que realmente importa. En un mundo lleno de distracciones, de ideales vacíos y de búsqueda constante de validación externa, la generación Z necesita recordar que el verdadero valor está en ser auténtico, en abrazar nuestras imperfecciones y en regresar a lo que realmente nos da paz. Ahora, te hago una pregunta directa, ¿estás dispuesto a hacer ese regreso? ¿Estás dispuesto a dejar atrás lo que no te sirve? La historia del hijo pródigo no solo es una historia de redención, es una invitación. Una invitación a regresar a lo que realmente importa. Porque en el fondo, todos somos como ese hijo. Hemos caído, hemos cometido errores, pero siempre hay una oportunidad de volver, de cambiar, de encontrar un nuevo camino. El regreso del hijo pródigo es un mensaje tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. La historia no solo se trata de un regreso físico, sino de un regreso emocional y mental. Se trata de darnos cuenta de que no necesitamos la perfección, no necesitamos validación externa, solo necesitamos ser nosotros mismos y aprender a regresar a lo que realmente importa. Y si eres parte de la generación Z, este mensaje es aún más importante. No dejes que las presiones de la vida te alejen de tu verdadero propósito. Si alguna vez sientes que te has perdido, recuerda que siempre puedes regresar. Porque en el regreso, se encuentra la verdadera libertad.